Y esa fe de Hebreos 11 nos ayuda a nosotros a entender, a considerar entonces, ¿sí? Que pues vamos a tener la misma fe que Noé, porque Dios es fiel, ¿sí? Si alguien dice, es que pues, yo no tengo la fe de Noé, qué bueno, porque Noé ya está con el Señor. Nosotros tenemos una fe mejor que la de Noé. Y te voy a decir por qué una fe mejor que la de Noé. Porque es una fe que es implícita en el nuevo nacimiento. De hecho, el que nace de nuevo, nació de nuevo por fe. Es una fe mejor que la de Noé. A Noé, él sabía que esto iba a durar 120 años en lo que construía la barca. Nosotros, lo que puede parecer una ventaja que tenía Noé y nosotros no, ¿sí? Es que Noé sabía que eso iba a durar 120 años y después iba a venir el diluvio. Nosotros no sabemos cuándo. Y lejos de ser una desventaja, es una ventaja, porque no faltaría si tengo 74 dentro de 120. No, pues no. No, pues no, ¿verdad? Pues ya que, ¿no? Nada más me persino antes de morirme ya, ¿no? Ya estoy dentro. No, 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 no. Es mejor, es mucho mejor, es una fe muchísimo mejor que la de Noé. Es una condición mejor. En lo que estamos iguales con Noé y nosotros, a salud, es que ambos, tanto nosotros como iglesia, cuando digo yo, Noé y yo, me refiero a iglesia de Cristo, es que fue el final de una dispensación, la dispensación de la conciencia, y Noé inauguró la siguiente dispensación, la dispensación del gobierno humano. ¿Ok? Nosotros, iglesia, estamos terminando una dispensación, la del gobierno humano, y es por eso que se deben de activar con las clases, porque si no, no me van a entender. Pero nosotros estamos terminando una dispensación que sigue vigente, que es la del gobierno humano, y vamos a terminar otra dispensación, que es la de la gracia. Y cuando termine la dispensación de la gracia, que no sabemos cuándo, en lugar de diluvio, va a ser un arrebatamiento de la iglesia. Y va a empezar la gran tribulación. Va a empezar la gran tribulación, así como comenzó el diluvio. Y tan cierto fue el diluvio, tan cierto será la tribulación, antes el arrebatamiento. Entonces, Noé y yo tenemos pues esta cosa hermosa que el Señor nos ha concedido tener. El Señor nos ha concedido el poder tener esta, pues, vamos a leer Primera de Pedro 3:20, en donde habla precisamente de Noé. Y es muy importante que nosotros, pues ahora sí que tengamos, pues, algo más, déjame llamarlo, eh, más a la mano de creer, porque muchas veces el pensar ser a la imagen de Cristo, pues pareciera un escalón, pues bastante grande, ¿no? Pero ¿qué tal te parece el escalón ser al menos igual que Noé? Ser como Cristo, dices, no, pues no. Espérame. Entonces el Señor no te hubiera puesto aquí si no pudiéramos ser al menos como Noé. Dice el versículo 20, primera de Pedro 3:20, y los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas,
por agua. 8 personas fueron salvadas por agua. El Señor nos da más. Vamos a ver ahora segunda de Pedro, pero 2:20. Segunda de Pedro 2:20. Vemos esta, hace referencia a lo mismo. Y dice de la siguiente forma: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hablando precisamente de esto, es primera de Pedro 2:20, segunda de Pedro 2:20, perdón. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues bueno, ellos habían escapado precisamente porque habían entendido la voz de Dios. Nosotros tenemos no nada más la voz de Dios con el riesgo de equivocarnos, tenemos la Biblia escrita, tenemos quien nos predique. A Noé no, oyó una vez, no sabemos cómo fue el contacto entre Dios y Noé, pero pues tuvo la fuerza física, tuvo los recursos para hacer un arca de una manera sobrenatural, y lo que era imposible para Noé, que era recolectar animalitos, pues el Señor hizo lo imposible. Noé hizo lo posible, que era meterle mano para hacer el arca, no mandó ángeles a hacerlo, y Dios hizo lo imposible, darle fuerza sobrenatural a Noé y sus hijos, nada más. No sé si las mujeres han participado, yo creo que sí la han de haber entrado con martillo y clavo, y ahí está todas las instrucciones que hicieron con la madera, y las dimensiones, a entender Noé las dimensiones precisas, pues salvo que haya venido un ángel y se las haya dictado, pero no dice eso la Biblia, por lo tanto no podemos decir que así fue. Nosotros no necesitamos ángeles que nos guíen, porque esas son las sectas, está la palabra escrita, y mejor aún, tenemos al Espíritu Santo adentro. Noé no lo tuvo. Entonces, al no contaminarse, Noé pudo entender la voz de Dios y perseverar. Y otra cosa muy, muy importante que a mí me parece que debemos de considerar, sobre todo para los que tenemos personas a nuestro alrededor, en familia me refiero, no con Chabelo, sino en familia, que no son creyentes o que están entre azul y buenas noches. Noé le dio Dios le dio a Noé la gracia de convencer a sus hijos que le entraran al trabajo. Y vamos a ver que Noé vivió en días, pero de gracia muy limitados, por lo que ya explicaba de que la puerta se cerró detrás de ti, ¿no? De mí, y nunca más volviste a aparecer. Bueno, se cerró la puerta y demás. Noé trabajó en días de una tremenda apostasía, al grado que era ya insostenible. Fíjate a qué grado llegó el pecado, antes de Juan 3:16. ¿A qué grado llegó el pecado en ese momento que Dios tuvo que cortar la raza humana? ¿A qué grado fue tal el pecado, tal la apostasía, tal la rebelión a Dios, tal infamia, ¿sí? Que Dios tuvo que intervenir, porque se iban a extinguir entre ellos mismos y quedaba un justo, y sobre ese justo pudo rescatar la raza humana, Dios, corrompida hasta el extremo, hasta la médula. La misma sangre, como hablaba en la clase anterior, la misma sangre clamaba,
o no sé si la clase, pero no sé si lo pensé, pero la misma sangre derramada, que es de las causas, de las cosas que va a pasar en la tribulación, ya me acordé, de la sangre derramada por todos los asesinatos, dice Dios que va a dejar de cubrir la sangre derramada de esos humanos, de los mismos humanos, desde Abel hasta el día del arrebatamiento, los desaparecidos, los que ya sabemos que nos faltan, todos ellos. Entonces, tal nivel de maldad había que tuvo que arrasar Dios, como en Sodoma y Gomorra posteriormente. Fíjate que posteriormente, sí, posteriormente. Noé tuvo que afrontar situaciones sobrenaturales espirituales, como que hubiera gigantes en la tierra. Olvídense de los líderes mundiales que amenazan con bombas nucleares. No, hombre. Gigantes, mitad demonio, mitad hombre. Mujeres, mitad demonio, mitad hombre. Hombres y mujeres, mitad animal y mitad hombre. A ese nivel de aberración. Y nosotros no. El que se quiere espantar, pues para eso están las películas de terror en Netflix, pero pues no. Gracias a Dios no. No hemos visto eso. Pero, como en los tiempos de Noé, se va cerrando cada vez más la brecha entre el mundo natural y el mundo espiritual, como en los tiempos de Noé. Como en los tiempos de Noé había esta situación que al poder escuchar la voz de Dios, tuvo que decidir férreamente no escuchar la voz de otros, diciendo, pero bien zafado, ¿no? O sea, estás mal. No, o sea, ¿qué estás haciendo? A nosotros no pasamos de que se burlen de nosotros una vez, pero ya con los años, ¿no? Pues desarrollamos callo en que se burlen de nosotros o incluso ya ni nos invitan. El problema a los nuevos creyentes. Pero ya nosotros con tantos años como que ya pues ahora sí que no me molestes mosquito, ¿no? O sea, ya ni nos hace caso. Pero imagínense que fueran los únicos en el mundo que estuvieran pensando en un arrebatamiento y en una gran tribulación. Que no hubiera más cristianos más que tú. Bueno, así estuvo Noé. Entonces nosotros tenemos muchísimo más porque tenemos la fortaleza del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Tenemos todo, tenemos a Dios dentro de nosotros. Noé no lo tenía. Nosotros tenemos a Dios adentro de nosotros porque somos templo del Espíritu Santo. No somos una barca, somos un templo. No somos una barca de madera, somos un templo de carne y hueso en corrupción, pero que va a ser transformado en gloria. Y eso, mis queridos y queridas, los que me ven en el resto del mundo, no lo tuvo Noé. Nosotros tenemos muchas más bendiciones que las de Noé. Estamos terminando una dispensación. Es probable que nosotros seamos los humanos que vivamos en este cuerpo la transformación gloriosa. Y si no,
pues muy probable alguno de nuestros descendientes que siga al Señor. Y si no fuera así, no importa, de todas maneras, vamos a resucitar. Ahí te tengo otra. Vamos a resucitar igual que Noé en gloria, al mismo tiempo, sin haber hecho una barca. Si yo me lastimo solo la mano, o sea, imagínate si me pusiera a hacer una barca ahorita, me lastimé la mano durmiendo, hazme favor. O sea, ya de plano, o sea, no es que estaba dominando un león, no, hombre, estaba dormido, quién sabe qué me pasó que me duele ahorita para tocar la guitarra, así como, o sea, imagínate hacer una barca y todo el mundo encima de ti riéndose, burlándose, pero iba a llegar un punto en el que se iban a hartar del testimonio de Noé. Por eso tuvo que apresurar el paso a 120 años, que realmente son pocos para esos tiempos, por los años que vivían las personas. Si el abuelo de Noé, si mal no recuerdo, vivió 900 años, 120 años es como dentro de mes y medio, ahí nos vemos en el cielo, imagínate. Ahí en mes y medio o en 2 meses es el arrebatamiento. Así es que, be good. Imagínate. Bueno, obedecer a Dios sobre toda lógica y la fe de hacer la voluntad de Dios sabiendo que muy probablemente nadie la cumpla. Es decir, plenamente entendidos que se van a salvar los escogidos, pero que nosotros no sabemos quiénes son escogidos. Entonces, a diferencia de Noé, que sabía que él había sido escogido junto con sus descendientes y sus nueras, no se habla de nietos, dice de 8 personas, todavía no tenían a Sem, Cam y Jafet. Noé tenía estos tres todavía no tenían hijos. Pues lejos de que pareciera una ventaja de Noé sobre nosotros que no sabemos quién sí, quién no, es una ventaja. ¿Por qué? Porque depende enteramente de la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Nuestro trabajo, ¿cuál es? Predicarles, enseñarles, decirles, hacer lo que estamos haciendo, reunirnos, congregarnos, los hábitos. Ese es nuestro trabajo. Eso es lo posible para nosotros. Lo imposible, Dios lo hace. Lo imposible, Dios lo hace. Que en lugar de traer, es más fácil traer a todos los animalitos del mundo a convencer a un pecador de que se arrepienta. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Los animales obedecen a Dios. Son criaturas que no tienen pecado, no tienen conciencia, espíritu, y obedecen a Dios. Si Dios los llevó en helicóptero, llevó cargando a 2 elefantes ahí, 2 ángeles cargando un elefante, así, ¿no? Para meterlos al arca y demás, y todo eso, ¿no? Imagínate, un ángel llevaba 2 conejos y cuando llegó al arca ya eran 14, ¿no? Pero bueno, eso es más fácil, desde mi punto de vista, que la intervención directa del Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio que ya viene. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y de juicio por lo que viene. Fíjate que
la oposición que nosotros podemos tener, como ya expliqué, no se puede tener comparación con la de Noé. Pero algo que sí quiero hacer notar de Noé es que nunca le reclamó a Dios. Oye, los parientes de Noé hacia arriba no iban a estar en el arca y todavía vivían, según la predicación que una vez hice y vi, que todavía vivía en ese tiempo el papá de Noé. Si mis cuentas no me fallaron. No le reclamó a Dios. Decir, oye, estoy de acuerdo con estos pecadores, pero todos, y por agua. O sea, imagínate saber el destino de los que quieres. Bueno, nosotros sabemos el destino de los que queremos. Y nuestro trabajo es no reclamarle a Dios. Nuestro trabajo no es decir, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi abuela o mi abuelo o mi pariente? ¿Por qué no es justo? Imagínate las mamás y los papás de las nueras, los hermanos de las nueras. Y decirles, es para nosotros. Sorry. Obviamente no se los dijeron, simplemente obedecieron. Entonces, nosotros tampoco debemos decirles más que predicarles el Evangelio para que sea obra de Dios si son escogidos. Y si son escogidos, tenemos la bendición que no está limitado el número a 8 personas, sino al número de personas como la arena del mar. Y hay una alta probabilidad que en ese número de tan grande de personas como la arena del mar estén incluidos a quienes amamos y ni siquiera lo sabemos, porque Dios guarda tu corazón, que no sufra como lo sufrieron las nueras, si es que sufrieron, porque igual eran malitas, no sirve que se los lleve, pero el tren, no, igual y sí, ¿no? Porque hay gente de todo, ¿no? La esposa de Noé. ¿Quién habla de la esposa de Noé? Calladita, ni el nombre sabemos, por costumbre hebrea de las mujeres, ya sabes, ¿no? Pero doña Noena, que yo voy a limpiar el estiércol de cuántos. Y mi mamá y mis hermanas y la casa que ni terminaste de arreglar el cuarto ese, ¿quieres que haga, que ahora quieres ser un barco? Si ni los trastes lavas, Noé, ahora que vas a ser un barco, ¿no? Imagínate. Entonces, Noé no le reclamó a Dios. Calladito, obedeció. ¿Sí? Y nosotros tenemos más que Noé. Mucho más que Noé. Por eso, cuando dice, será como en los tiempos de Noé, uy, qué mello. O sea, le dices, como en los tiempos de Noé, oh, Noé, oh, como en los tiempos de Noé, ah. Tenemos más, mucho más que Noé.
Y ahora que te siga dando miedo ver la clase de la gran tribulación, no. La verdad, no. No hemos entendido, mis queridos. Algo y referente a las clases es que Noé tuvo la fe de proclamar un mensaje demasiado severo. No le importó quedar mal. Fue muy duro. No nada más ilógico y fuera de toda persona cuerda de que iba a llover porque ni sabían que va a caer agua del cielo. Si el agua brotaba del subsuelo, brotaba como vapor, como en Edén. Por eso no llovía. Y aun cuando cayó la tierra en maldición y no llovía, ¿cómo es que se mantuvo la naturaleza? Si no llovía, había ríos y salía tierra, agua del subsuelo y crecieron así las plantas en todo el mundo a uno cerca de un río. Las fuentes se abrieron tanto de las como de abajo de la tierra como las fuentes de arriba se abrieron y por eso se inundó en nada más 40 días naturales toda la tierra. ¿Por qué? Porque las fuentes de abajo de la tierra y las fuentes del cielo se abrieron con H2O, agua. Era un mensaje muy severo. No nada más loquito, sino severo, duro. ¿Cuánto nos cuesta quedar mal? ¿Cuánto nos cuesta tener miedo de decir la verdad? ¿Cuánto nos cuesta tener miedo de que nos pase algo de nosotros porque medio estamos en la lucha, ¿no? Si no, no estaríamos aquí, ¿no? No, 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 no. Miedo de decir y de perder lo poquito que tenemos de familiares, amigos, cotorrín, dinero, posesiones, lo que quieras, que va a ser consumido por fuego, personas y cosas, pero que no lo decimos porque es muy severo y lo es. Yo no estoy diciendo que sea algo de risa. ¿Sabes lo que cuesta hacer una clase como maestro, pero al mismo tiempo pastor? Como maestro les avientas, ¿no? La doctrina. Y toditos se van a morir. Carbonizados van a quedar, ¿no? Sin risa, ¿no? Como maestro, pues enseña la doctrina, pero como pastor, lo que cuesta que vayan a morir, que sean esos 7 años, sus últimos 7 años, pero que ni siquiera van a poder gozar de una muerte tranquila. ¿Sabe lo que cuesta decir en una clase y por eso pasa lo que pasa, decir que muy probablemente se van a morir aproximadamente más o menos 4.000 millones de personas en 7 años? Ahí está la clase, ahí están las cuentas. 4.000 millones de personas, siendo modesto en los cálculos. 4.000 millones. Y que va a desaparecer el continente americano completito, desde lo más arriba de Canadá hasta la Patagonia de final de Argentina, se va a sumergir. Esta tierra se va a sumergir. Lo bueno es que los teléfonos ahora son contra de agua. No, no es cierto. Se van a sumergir en agua.
Si no es que antes desaparezcan, porque el volcán que está en Estados Unidos cubre con todo Estados Unidos, Canadá y México y una parte de Centroamérica. Si el volcán que está en Yellowstone, que va a reventar, revienta. Y va a reventar. Más el chiquitín que tenemos aquí al lado, que es el Popocatépetl, y todos los demás. ¿Qué va a pasar primero? No lo sé. Pero es un mensaje muy duro. Por eso, Noé y yo debemos de tener un corazón del tamaño del de Dios. Y solo Dios puede darnos un corazón semejante al suyo. Admiramos mucho a David, sí, qué bueno, un corazón como el de Dios, que la verdad que bueno, pues nosotros tenemos más que David. Nosotros no tenemos un corazón semejante al de Dios, tenemos el corazón de Dios. Esa lagartija se va a hundir, pobrecita. Pero es muy duro, por eso necesitamos un corazón como el de Dios, pensar como Dios, pensar en el largo plazo como Dios. No hacer de tripas corazón, sino hacer lo que Dios, no pretender ser más buenos que Dios, porque Dios es justo. Esta generación está muy lejos de lo que pretenden que sea la generación que dicen muchos predicadores que deba de ser, que sea la generación del avivamiento. No, esta generación es la de las malas noticias. Esta generación habla del amor de Dios, pero tiene que hablar de un final no feliz para sus hijos o para los hijos de sus hijos. No va a ser un final feliz. Vamos a ver Hebreos 11:7. Dice así: por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Las obras de Noé terminaron de condenar al mundo. Entonces, nuestras obras de fe condenan aún más al mundo, como las obras de Cristo condenaron a Israel y entró por eso en suspensión del trato con Dios por las obras de la fe. Dijo, si, créanme al menos por las obras. Nosotros igual, más que Noé, porque él condenó al mundo por su obra de fe al construir una barca creyéndole a Dios. Nosotros, iglesia, pocos, condenamos al mundo por nuestra fe. ¿Sabes que entre más carnal es un cristiano, menos condena al mundo? ¿Por qué? Pues porque es igual, ¿no? Es como el pollo empanizado. Empanizado, pero pollo al fin, ¿no? Es como el pollo frito. Frito, pero ¿qué es? Pollo. Pollo eres
y en pollo seguirás. ¿No? Pollo. O sea, alguien puede estar empanizado de religión y cristiana además. Alguien puede estar frito, pero sigue siendo pollo, ¿no? No cambia. ¿O has visto que se cambie un pollo a pescado cuando lo empanizan? Oye, pues no era pollo, no, se convirtió en pescado. Mira, ha de ser buena la congre donde va. Ha de ser buena la congre. Ahí sí han de cantar. Nada de manita lastimada, ni y que no le toca bien porque se le... Luego ni veía la letra por el sol. De repente, tus ojos lindos son tus ojos. Ah, no es. ¿Qué? Entonces, a ver si hacemos un cambio, Teresita, que nos pongamos, allá, a lo mejor yo allá, ¿no? No veía nada. De repente estaba cantando una de memoria, porque no veía. ¿Y cuál de memoria? No me sé ninguna. Más que 3 palabritas son. Bueno, ¿qué estaba? Pollo. Mejor, mejor que Noé. Como en esos días, es inevitable hablar ya de los tiempos de Noé. Nosotros estamos como en los tiempos de Noé, como lo hemos estudiado, lo seguiremos estudiando, pero eso debe de traer algo a colación, y es lo siguiente. Había un tremendo desorden sexual y moral, de eso ya lo hablamos, pero había otra cosa particular. ¿Se acuerdan que la dispensación de Noé comienza con Noé y cómo se llama? El gobierno humano. Significa que antes no había gobierno, y si no había gobierno, ¿qué había? Anarquía absoluta. Como en los días de Noé, también habla de una anarquía, de un desorden político y una violencia social. Había tal desorden que fue hasta Nimrod, el cazador de almas, que estableció lo que después fue Babilonia, que después estableció como ya lo que viene siendo la cuna de la civilización. Yo no sé por qué le llaman cuna de la civilización, si eran unas bestias salvajes, guerreros que ahí están, que a los que atrapaban los trataban como perro las 24 horas. Con cadena y con palo los golpeaban. Pero no era un ratito. No es como cuando Lola se hace popó y ay. No, era todo el tiempo. Eran unos desalmados, eran cazadores de hombres. Eso es lo que dicen de la cuna de la civilización. Todo lo demás, los asirios, los persas, todos que salen de ahí, que se quisieron juntar, como ya estudiamos, en Babel y Dios los tuvo que separar, se fueron con la herencia de qué? De dominación, no de gobierno, pero sí de dominio a través del asesinato y el robo. ¿Sí? Era tal la anarquía que no hubo quien se acercara a, no hubo un gobernante que se acercara a Noé y decirle, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Necesitas un fideicomiso? Porque aquí hay una sobre amarillo. No, no, nada de eso. Era tal anarquía que no se acercó ninguna autoridad. ¿Sabes por qué? Porque no lo había. Había dominio, sometimiento y rebeldía a ese sometimiento. ¿Y qué era lo que gobernaba en ese momento en el sentido de como ley? Desde Caín, asesinato,
violación, muerte, desorden social y de todo tipo. ¿Te fijas que no habla de ricos y poderosos en los tiempos de Noé? No habla de que no se acercaron los ricos a decirle, oye, pues yo te financio una igual, ¿no? Mira, te traigo a 300 hombres y me haces a mí una igual, por si las dudas, no vaya a ser. No, ¿sabes por qué? Porque era anarquía, era dominio, era asesinato, era robo, violación, era un extremo de perversión sexual extrema. Y súmale que los únicos señores que había en los tiempos de Noé, súmale que eran hombres, medio animales y hombres, de entre 20, 25 o 30 metros de altura. Esos eran los grandes señores. ¿O es casualidad que en las esculturas egipcias haya un dios mitad perro y mitad hombre? ¿No? ¿O toda la ciencia que recibieron de estos ángeles caídos para hacer lo que hicieron tan rápido? ¿Sabes lo que es construir una torre de ese tamaño que casi toca al cielo? Si con las torres que hay en Dubái y en este otro lugar, de los árabes, que es muy caro, du, bueno, Dubái, o sea, la torre más, o sea, lo que cuesta construir, o sea, imagínate qué nivel de conocimiento y fuerza física y planeación y capacidad, para eso sí, construir una torre tan alta que Dios tuvo que bajar. Y nos sorprendemos con los rascacielos de hoy. Y nada o sea, era pura, no sé qué material era, no sé qué usaron, no se sabe qué usaron, pero pura piedra no usaron. No era posible construir algo tan alto con pura piedra y saliva. Algo algo hicieron que a la fecha no hay explicación. E igual hoy, la ciencia ha llegado a extremos inaceptables en el sentido de confiar en Dios. ¿Y a qué me refiero? No porque la tecnología o la ciencia sean malas en sí mismas, sino lo que es malo es el uso que se le da a las mismas. Eh, la clonación ya no es ninguna novedad. Los experimentos que se hacen ya no son ninguna novedad, ya no son ninguna aberración biológica. Las cosas para prolongar la vida del ser humano están bien, pero ¿a costa de qué? Las cosas que están avanzando y que, bueno, no falta el conspiracionista que haya dicho que esta pandemia es por una conspiración. La verdad es que no se va a saber. Pero es algo que, al igual que Noé, tuvo que hacer las cosas de una manera muy rústica. Nosotros hacemos las cosas de una manera muy rústica, sin la sofisticación. ¿Cuál es la manera rústica en la que nosotros construimos nuestra barca? La locura de la predicación. Dice Pablo que a Dios así dispuso que el Evangelio se predicara por la locura de la predicación. ¿Por qué es una locura la predicación? Porque hay muchas formas de presentar el Evangelio y ahora con la tecnología que hay. Pero no, es así. Ahorita es rústico lo que estamos haciendo, reunirnos físicamente para oír el Evangelio, eso es rústico, es a mano.
Obviamente no estoy en contra de esto porque esto lo dispuso Dios para nosotros en esta pandemia. Pero antes no había. Antes no había. Entonces, la conclusión que llego es que son tiempos en los que no solo debemos de entender como en los tiempos de Noé, sino ser como Noé, ser mejores que Noé. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Yo quisiera transmitirles la tremenda urgencia que hay en mi espíritu conforme pasan los años, los meses, los días, las horas. Quisiera poderles transmitir la urgencia que hay de creer esto. La urgencia que hay que no es un domingo más. La urgencia que hay que no es una cuestión pues es que Pablo decía, y los que vivamos, y Pedro decía, pues también ya está el fin cerca, desde, sí, pero ahora hay diferencias grandes que nos hace pensar que de veras ahora sí ahí viene el coco. Y quisiera transmitirles un espíritu ferviente de temor de Dios para priorizar las cosas en nuestras vidas, para darle prioridad a lo eterno, para darle prioridad. Y no soy yo el único responsable por ser el pastor de tener esta urgencia en el espíritu, en el corazón, de priorizar lo eterno. Porque el tiempo está ya cerca. Y la verdad es que nos queda corto, Noé. Nos queda corto. Yo le doy gracias a Dios porque pudimos reunirnos, seguir construyendo nuestra barca, que es el Espíritu Santo, construyendo el cuerpo de Cristo, y que lo que solo debemos de hacer es darle el tiempo a Dios. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Tiempo y corazón. Nada más. Es muy complicado. Tiempo y corazón. Tiempo para buscarlo y corazón para obedecerle. Tiempo y corazón. Bueno, pues con esto concluimos. Vamos a darle paso a unos anuncios finales. Y pues muchas gracias. Dios me los bendiga. Bueno, no tengo nada que añadir a lo que el Señor ya habló y continuar perseverando por la gracia del Señor. Gusto de verlos y esperemos que el 27 podamos vernos más. Bonita tarde.